Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este pequeño video relacionado con la NIC SP23, ingresos de transacciones sin contraprestación, llámese impuestos y transferencias. Bien, ya en la clase anterior habíamos visto un preliminar en realidad acerca del desarrollo de esta NIC SP, que dicho sea de paso es bastante sencillo, ¿no? En realidad, como ustedes podrán notar en pantalla, básicamente nuestro universo contable está agrupado en dos tipos de transacciones, se podría decir, ¿no? Transacciones con contraprestación y sin contraprestación. Seguramente para ustedes ya es muy familiar el constante uso del término hechos económicos, en las cuales lo agrupa por transacciones y otros eventos. Tenemos transacciones comerciales, ¿no? En realidad, como son compra, venta, cobro y pago. Pero también tenemos otros eventos como la depreciación, amortización, deterioro, altas, bajas, provisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, queramos o no, estas transacciones y otros eventos están dentro del universo de transacciones con contraprestación. Hay otro universo que son transacciones sin contraprestación, que básicamente para lo que sirve es para capturar valor. Cuando hablamos de transacciones sin contraprestación, la NIC SP23 habla de transferencias e impuestos, ¿no? En ambos conceptos, finalmente, lo que se busca es capturar valor. Cuando les hablo de valor, básicamente les estoy hablando de activo. Activo, recuerden que es un recurso controlado por una entidad que genera beneficios económicos o un potencial de servicio. Hay que saber diferenciar en esos dos conceptos, ¿ya? ¿Cuándo te va a generar un beneficio económico, es decir, una entrada de dinero? Y cuándo te va a generar un potencial de servicios, es decir, un ahorro en tus costos. Para ambos casos, tanto el beneficio económico se aplica más que todo al sector privado y el potencial de servicio proveniente de un activo se aplica más que todo en el sector público. Así que enfoquémonos bastante en el potencial de servicio que obtengamos de este recurso obtenido, ya sea con una transacción con contraprestación o una transacción sin contraprestación. Concéntrense solamente en la adquisición de valor, en la adquisición del activo que nos va a generar justamente este potencial de servicio o beneficio económico. ¿Ya? Entonces empecemos. Ya que tenemos claro el contexto de los hechos económicos, todos estos hechos económicos con y sin contraprestación, vayamos a ver un poco más acerca de este tema. Bien, dentro de estas transacciones, antes de continuar, dentro de estas transacciones sin contraprestación, tenemos básicamente lo que son transferencias e impuestos. Ya sea a través de transferencias, subvenciones, condonaciones de deuda, multas, legados, regalos, servicios en bienes en una especie, finalmente vamos a poder adquirir nosotros un activo, un potencial de servicio o un beneficio económico, ¿ya? Pero lo que queremos con con estas transacciones sin contraprestación es capturar activos a favor de nuestra entidad. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a través de la fase de determinado y recaudado, compromiso de vengado, giro y pago, a hacer transacciones con contraprestación. Las transacciones sin contraprestación también tienen una posición interesante dentro de nuestro universo contable. En realidad, las entidades del sector público son una máquina de transacciones sin contraprestación. Constantemente hacemos transacciones sin contraprestación y curiosamente no estudiamos mucho justamente esta NIC SP23, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar el estudio de esta NIC indicando que vamos a centrarnos en obtener valor, es decir, activo, de manera gratuita o simbólica, ya que estamos con transacciones sin contraprestación. Y bueno, ya sea una transacción con o sin contraprestación, finalmente en ambas obtenemos activos. Claro, en una pagamos por esos activos obtenidos y en la otra no. Pero en ambos casos, al momento de adquirir un activo, llámese inventarios, propiedad de planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, lo que fuera, siempre estamos condicionados a algo. Ya saben, ¿por qué? Porque al momento, por ejemplo, cuando ustedes compran un activo contra cuenta por pagar, ¿estamos condicionados a algo? Claro que sí, ¿no? Estamos condicionados a pagar por la compra de ese activo. En una transacción sin contraprestación, aparentemente es una adquisición de un activo de manera gratuita, pero no lo es. Nada es gratis en realidad en esta vida, ¿no? Todo siempre está condicionado a algo. Alguien te puede entregar un activo sin contraprestación de manera gratuita, pero siempre está condicionado a algo, condicionado a que lo uses correctamente el activo que te está transfiriendo. Ahora, cuando hablamos de transferencia, no solamente hablamos transferencias entre entidades del sector público, ¿ya? Puede también recibir activos del sector privado en calidad de una donación, en calidad de una subvención.
¿ya? Entonces, todo tipo de activos que ustedes reciban, ya sea porque lo han comprado o porque se lo han regalado, finalmente está condicionado a algo. El primero está condicionado a que pagues al proveedor y el segundo está condicionado a que des un buen uso al activo que justamente te están transfiriendo. ¿Ya? Bajo esas premisas, inevitablemente vamos a ver estos asientos contables. Miren, por ejemplo, cuando ustedes compran un activo, ¿no? Se genera acá una cuenta por pagar. Compro un activo, se genera una cuenta por pagar. Estoy condicionado a pagar a por la compra de este activo a mi proveedor. Evidentemente viene una transacción con contraprestación. Cuando yo vendo, miren, se genera una cuenta por cobrar y un activo, ¿no? 1201 contra 14301. O sea, perdón, se genera, perdón, un activo contra un ingreso. Como ven, ya en una compra adquiere un activo, pero también en una venta adquiere un activo llamado cuentas por cobrar, que al final se va a convertir en una entrada de dinero, ¿ya? Finalmente, estos son acciones o actividades o hechos económicos propios de una transacción con contraprestación. En una transacción sin contraprestación, bueno, van a haber seguramente donaciones de activo. Acá me están donando un activo y para mí se genera un ingreso, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay otra transacción sin contraprestación de la que la norma habla mucho, es acerca de las cobranzas de las multas. Este es el asiento contable de una cobranza de una multa, se genera una cuenta por cobrar contra un ingreso. Más adelante vamos a ir detallando por qué el constructo de estos pequeños, simples, rutinarios y constantemente vistos asientos contables, ¿ya? Lo que quiero que más que todo se enfoquen es que en todas estas transacciones, ya sea de venta, compra, donaciones o cobranzas, finalmente lo que estamos adquiriendo son activos. Pintados de cuentas por cobrar, activos fijos, inventarios, intangibles, propiedad de inversión, y el mismo caja y bancos. ¿Ya? Finalmente lo que estamos haciendo es adquiriendo activos. Pero en este trajín de ideas, si se darán cuenta, para adquirir un activo, lo relaciono con ingreso. Para adquirir un activo, lo relaciono con pasivo. ¿No? Para adquirir un activo, relaciono, perdón, contra un ingreso. En realidad hay tres conceptos que estamos viendo acá, ¿no? El activo propiamente dicho, el pasivo, si estoy comprando un activo, y el ingreso, si me están regalando ese activo. Vemos tres conceptos que es materia en realidad de estudio de esta NIC SP23. Los activos, los pasivos y los ingresos. En realidad, creo que esta NIC SP captura claramente los conceptos del marco conceptual, ¿no? Referente a estos tres elementos y vayamos viendo entonces el estudio de cada uno de ellos. Antes de continuar, quiero ver si está grabando. Perfecto. Me confirman, se escucha bien el audio, ¿no? Colegas, ¿se escucha bien el audio? Antes de seguir continuando. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Se escucha bien ahí, no? Sí, Perfecto. estoy- Genial. Gracias, gracias. Perfecto. no, no, Ya. Genial. Genial. Gracias. Gracias, Evelyn. Ya, empecemos. Empecemos. Entonces, miren, básicamente acá lo que vamos a estudiar son tres conceptos: activos, pasivos e ingresos. Cada uno tiene su matiz, ¿ah? Cada uno tiene su secreto, se podría decir, ¿no? Esa característica que le hace especial, ¿no? Y vamos a ver justamente cada uno de ellos. Bien, en cuanto a activos, acá pongo un poco de literatura extraída de los párrafos de la MIG SP23. No lo voy a leer, solamente se los dejo acá para cultura general. Finalmente, lo que les hable, a las conclusiones que llegue, llega casualmente las NIC SP. ¿Ya? Y vamos a ver entonces cada uno de estos conceptos. En cuanto a activos, tenemos claro que los activos son recursos controlados provenientes de sucesos pasados y que nos van a generar dos cosas, ¿no? Beneficios económicos o un potencial de servicios. Es importante que definan esa diferencia, ¿ya? Potencial de servicios y un beneficio económico. Bien, los activos hablan de tres cosas: recursos controlados, y acá justamente lo primero que tenemos que ver es el control, después sucesos pasados y finalmente beneficios económicos y un potencial de servicio. Control, hechos pasados y beneficios económicos o potencial de servicios. En cuanto al control, lo menciono mucho porque normalmente se confunde el control de un activo con el control que realizamos en nuestro inventario, ¿no? Hacemos nuestro análisis de la cuenta 1503, ¿no? Ingresamos el valor bruto, la depreciación, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de registros contables que ustedes hagan, ese control que hagan de sus activos, o el control que hace el área de patrimonio acerca de sus activos, a altas y bajas, entradas, salidas, depreciaciones, etcétera, etcétera, no se refiere a eso la norma. No se refiere a ese tipo de control literal, ¿ya? Sino a control sobre el uso, que justamente ahorita lo vamos a ver.
En realidad es un concepto no muy divulgado, es un control sobre el uso. Por ejemplo, ¿no? El tema de apertura de caja chica. La caja chica, saco plata de mi cuenta corriente y finalmente se le doy al responsable del fondo. El hecho de que yo haya movido la plata de mi cuenta corriente, de mi entidad, a manos del responsable de caja chica, no quiere decir que haya perdido el control de ese dinero por el simple hecho de que ha cambiado de posición, ¿no? De ubicación. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien es cierto, el responsable de caja chica tiene el dinero en su poder, ese dinero ya sabemos en qué lo vamos a utilizar, ¿no? En gastos urgentes y menudos, normalmente en gastos corrientes, urgentes y menudos. Y sí, aparte de ello, hay una directiva de caja chica de cómo tiene que hacer el uso y cómo se tiene que ser rendido esos fondos para gastos de caja chica. Es decir, a pesar de que nosotros como entidad le damos el dinero a nombre del responsable del fondo, no perdemos el control sobre el uso que se le va a dar a ese dinero. ¿Ya? No importa acá quién tiene la propiedad del activo, en este caso dinero. Acá lo que importa es quién tenga control sobre el uso de ese activo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta transferencia de RDR a la CUT. Ustedes saben que ustedes cuando venden, cobran. Cuando cobran, depositan en su cuenta de RDR del Banco de la Nación. De ahí lo transfieren a la cuenta corriente de la CUT, del Tesoro Público. Inicialmente estaba en su cuenta corriente de RDR recaudaciones, pero después lo transfieren a la cuenta CUT del Tesoro Público. El hecho de que su plata haya sido transferida a la cuenta del Tesoro Público y ahora esté en poder del Tesoro Público, no quiere decir que ustedes hayan perdido el control del uso que le van a dar a ese dinero que han transferido y que ahora está en custodia del Tesoro Público. ¿Me entienden? No perdemos el control del uso. Simplemente se ha movido de ubicación. Igual pasa con el traslado de los inventarios. Yo puedo comprar inventarios, ponerlo en mi almacén central y de ahí puedo redistribuirlo, transferirlo a distintas unidades a nivel nacional, a distintos almacenes a nivel nacional. ¿Ya? Lo único que he hecho es pasarlo de mi almacén central a almacenes subregionales. ¿Sigo teniendo el activo? Claro que sí. ¿Sigo teniendo el control del activo? Claro que sí, porque yo cada vez que le mando a un almacenero de Arequipa, de Chiclayo, de Trujillo, le digo en qué cosa van a utilizar esos bienes de almacén. O sea, mientras yo tenga el potencial de ese inventario, ¿ya? Y sepa en qué voy a utilizar el potencial, usar el potencial, sigo teniendo el activo. No importa la posición, no importa la ubicación, no importa quién lo tenga. Acá lo que importa es tener control sobre el uso de ese potencial que trae siempre cada activo, ya sea caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo. Ustedes tienen que tener el control sobre el uso. Igual pasa con la entrega de viáticos, ¿no? En caso de entrega de viáticos, saco plata de mi cuenta corriente, se lo da al comisionado. El hecho que se lo haya dado al comisionado no quiere decir que ya perdí el control del activo, porque yo se lo doy y le digo que gaste en alimentación, hospedaje y movilidad local. Sigo teniendo el control del activo. En este caso, el viático. Igual pasa con las cuentas por cobrar o cuando de repente yo alquilo una propiedad a un tercero. Le alquilo una propiedad al tercero, pero yo le pongo las reglas de juego en un contrato de arrendamiento operativo en donde digo cómo tiene que utilizar el activo. ¿Ya? Yo sigo teniendo control sobre el uso. ¿Ya? Control sobre el uso del potencial que trae consigo cada activo que está dentro de mi contabilidad. Bien. Esto es todo con respecto al control del uso. ¿Hasta acá se entendió el tema del control, colegas, antes de continuar con la definición de activo? ¿Totalmente entendido este tema del control del uso? Ya, no se trata del control operativo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo al almacenero que controla cómo entra y sale sus mercaderías. Ya, contabilidad no controla eso, ¿no? Sino, ¿cuál sería la diferencia entre el contador y el almacenero, ¿no? Igual de patrimonio controla cómo entra sus mercaderías, perdón, sus bienes muebles y cómo se van depreciando. Contabilidad no controla ese movimiento físico, ¿no? Ese movimiento de ubicación. Controla el uso, el uso del potencial que trae consigo cada activo que ustedes van adquiriendo, ¿ya? A eso se refiere con el tema del control. Y bueno, siempre habla eh, de recursos controlados que provienen de hechos pasados, ¿no? Esos hechos pasados del que al inicio siempre les hablé acerca de hechos económicos con contraprestación, sin contraprestación, una compra, una venta, un cobro, un pago. Como estamos hablando de activos, básicamente siempre los activos lo obtenemos a través de una compra. Esa compra justamente es el hecho económico y ese hecho económico se le llama hecho pasado. ¿Ven? Como en el hecho pasado puede ser
un hecho de una transacción con contraprestación o sin contraprestación. Cada transacción que ustedes realizan con contraprestación o sin contraprestación siempre está sustentado con un contrato o con una ley. Normalmente en sus transacciones con contraprestación, ustedes adquieren un bien o un servicio con un contrato de por medio, ¿no? Con una orden de compra o una orden de servicio que suple a un contrato, pero en donde están establecidas las reglas de juego de qué cosa me da el proveedor y yo qué cosa le voy a dar a cambio. Por eso que se llama una transacción con contraprestación, ¿no? Bien, ese es básicamente el hecho pasado. Ese hecho pasado justamente trae consigo que en el presente, perdón, reciba un activo y a cambio yo le pague algo a mi proveedor. ¿Ya? Ese hecho pasado marca la pauta al momento de hacer nuestra contabilidad sobre el criterio de devengado. ¿Ya? Y por último, ya les hablé de control, ya les hablé de hechos pasados y finalmente lo que tienen que saber es este tema de los beneficios económicos y un potencial de servicio. Tal vez no le vamos a sacar mucho lustre a esta literatura para esta NIGSP, pero es importante tener en claro por qué es un beneficio económico o por qué es un potencial de servicio, ¿ya? Esta narrativa les va a servir para el estudio de las demás NIGSP. En el caso de beneficios económicos se refiere a una entrada de dinero. En el caso de potencial de servicio se refiere a una disminución de costos. En ambos casos, ya sea que me entre más dinero o que gaste menos, trae como resultado finalmente que aumente mi patrimonio. ¿Por qué? Porque si estoy adquiriendo un activo, evidentemente aumenta mi patrimonio por la ecuación básica de contabilidad, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Aumenta mis activos, aumenta mi patrimonio. Disminuye mis pasivos, aumenta mi patrimonio. En este caso lo que estoy haciendo es adquirir activos, ya sea con o sin contraprestación. Al final ese activo que yo adquiera o me va a traer beneficios económicos, es decir, más entradas de dinero, o me va a traer un potencial de servicios, ¿no? Depende para qué lo quiero utilizar. Normalmente en el sector público se utiliza todos activos para generar un potencial de servicio futuro. No a mí, por si acaso, no a mi entidad. Pareciera que fuera mi entidad, pero en realidad a quien da ese potencial de servicio es a la población. Concéntrense en eso, en la población, no tanto en ustedes. Yo sé que el activo está en su poder. Nuevamente, no nos concentremos en la ubicación o en la tenencia física del activo, sino en qué cosa se va a utilizar, ¿no? ¿Quién tiene control sobre el uso? El uso de un activo que finalmente va a beneficiar no a ti como entidad, sino a tu población. Van a dar mayor sentido a este pequeño concepto cuando vean las distintas NICs que tenemos en nuestra materia contable. ¿Ya? Bien, así como tenemos bueno, estos son los tres conceptos básicos de un activo: control, hechos pasados y que otorga beneficios económicos o un potencial de servicios. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar un poquito acerca del activo contingente. Ahorita por el momento lo que quiero que sepan es más que todo la definición clara de lo que es un activo. Pasivos, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Los pasivos, miren acá, según la definición de la NIGSP 1. A ver, vamos a hablar un poquito más. Según la definición de la NIGSP 1, los activos dice, son obligaciones presentes que provienen de hechos pasados. Otra es la palabra hechos pasados, que quiere decir hechos económicos, y se espera que represente para la entidad un flujo de salida de recursos. Evidentemente que todo pasivo representa normalmente una salida de recursos, ¿no? ¿Para qué te endeudas? Hace un momento les dije, ¿no? ¿Para qué nos endeudamos normalmente? Para obtener activos, ¿no? Obtener activos. Acá ven, por ejemplo, se han endeudado para obtener un activo, se han endeudado para obtener un inventario. ¿Ya? Nos endeudamos, tenemos obligaciones presentes que evidentemente nos van a traer consigo una salida de recursos, pero nos van a incorporar beneficios económicos o un potencial de servicio. Cuando la normativa nos dice, nos endeudamos y evidentemente va a haber una salida de dinero que incorpora beneficios económicos o un potencial de servicios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando digo incorporar beneficios económicos o un potencial de servicios? ¿A qué se refiere con ello la norma? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Lo que estoy haciendo al momento de endeudarme es incorporar activos, porque justamente los activos se reconocen como tal porque tienen esa pequeña cualidad o esas dos pequeñas cualidades que te generan beneficios económicos o un potencial de servicios. Así que cada vez que vean un activo, no vean su aspecto físico, vean su potencial. Ese potencial les va a dar dos cosas: o beneficios económicos o un potencial de servicio a futuro. Eso es lo que ve el contador cada vez que adquiere un activo y se genera una obligación presente que trae consigo un flujo de salidas futuros. Es la denominación de lo que son pasivos. Y como ven acá, me endeudé para comprar propiedad, planta y equipo, para comprar inventarios y para poder cobrar intangibles.
Es la primera forma en la cual ustedes adquieren activos a través de una transacción con contraprestación, endeudándose. Este endeudamiento que ven acá, esa 2103, representa una condición en realidad. Están condicionadas, esa compra que ustedes realizan está condicionada a que ustedes le paguen al proveedor. ¿Ya? Todo tipo de adquisición de activos siempre está condicionado a algo. Pero en este caso, en la transacción con contraprestación, está condicionado a que yo le pague, ¿no? Por eso que después hago este asiento contable, 2103 contra la 11, ¿no? Salida de dinero en efectivo, tal como le dice la normativa o el concepto o la definición relacionada con lo que son pasivos. Los pasivos son obligaciones presentes, está claro, ¿no? Que son obligaciones presentes. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy obligado en el presente a pagar a alguien, a un proveedor? No es porque simplemente yo tengo la buena voluntad de querer pagar a alguien, por si acaso. Si fuera así, les apuesto que muchos saldrían estafados, ¿no? Muchos saldrían estafados. Por eso que obligatoriamente tiene que haber algún vínculo legal contractual, una obligación legalmente vinculante. Vinculante significa de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué el proveedor hace un contrato, suscribe un contrato con nosotros? Porque o yo le puedo estafar o él me puede estafar. Entonces necesariamente tiene que haber un papel, un hecho pasado que haga posible que en el presente yo tenga una obligación con él, pero que previamente esa persona también cumpla con su parte, transacción con contraprestación. Ese contrato que firmamos entre ambas partes genera dentro de sus cláusulas una obligación legalmente vinculante, quiere decir vinculante de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Tú me das mi activo y yo te pago a cambio otro activo, ¿no? Que en este caso es dinero en efectivo, ¿ya? Por eso dice que son obligaciones presentes que traen consigo una salida de dinero, una salida de dinero que se ve resumida finalmente en este pequeño asiento contable. Bueno, acá dice, ¿no? Se recibe valor con la condición que le paguemos, ¿no? Obligación financiera, una obligación, un pasivo que representa una salida de dinero. Pero hay otro tipo de obligaciones que no necesariamente representan salidas de dinero, ¿no? Estas obligaciones son calificadas como condición. Estás condicionado a algo. Bueno, hasta el momento estos conceptos les son familiares porque estamos hablando de transacciones con contraprestación, pero en el universo de transacciones sin contraprestación, normalmente, como todo tipo de transacción, así pagues o no pagues, tiene que haber un contrato o una ley de por medio, ¿ya? Que de alguna manera asegure al que te transfiere, al que te regale el activo, porque estamos hablando de activos, de adquirir activos, ese contrato te asegura, perdón, al transferente, como no le vas a dar nada a cambio a ese transferente, de alguna manera tiene que asegurarse que lo que te está transfiriendo lo utilices de manera correcta, ¿ya? Entonces, la transferencia gratuita que te hace ese transferente hace que tú tengas una obligación con él, una obligación. Esa obligación se le llama condición. La obligación es básicamente de actuar o de rendir en un cierto modo. Es decir, te dan el activo y en base con ese activo, con el potencial que trae ese activo, tú tienes que actuar de un cierto modo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, Minedu perdón, la municipalidad, yo soy Minedu, estoy en una municipalidad, la municipalidad me da un terreno, me da el terreno y me dice, ¿sabes qué? Toma el terreno, pero me construyes un colegio, ¿no? Te doy 3 años para que me construyas un colegio. O sea, me está dando un activo, pero me está condicionando al uso de ese activo. ¿Ya? Todo tipo de activo que recibimos sin contraprestación no es para que yo haga con ese activo o con el potencial de ese activo lo que yo quiera, ¿no? Siempre está condicionado a algo. ¿Ya? Entonces, esa condición trae consigo que yo esté obligado, evidentemente, a algo, ¿no? Esa obligación se registra como una cuenta por pagar, un pasivo. Por eso que justamente les estoy hablando acá de pasivos, ¿ya? De pasivos. Lo que quiero que entiendan es que en toda transacción con o sin contraprestación siempre tiene que haber un contrato de por medio, un contrato o una ley, algo que obligue a ambas partes a cumplir con su parte, ¿ya? A cumplir con su parte. Eh, esas reglas de juego que están establecidas en contrato ya sea con o sin contraprestación, se les llama estipulaciones. En este caso, en transacciones sin contraprestación, son estipulaciones con condición, es decir, reglas de juego que condicionan al que está recepcionando el activo. En este caso, miren, acá tengo un ejemplo que lo saqué del curso de Nix SP de Eduardo Ventura, recomendado, por si acaso, recomendado, en la cual dice lo siguiente, ¿no? Miren, todos ven en pantalla este pequeño contrato. ¿Lo ven? A ver, me confirman. Condición resolutoria. Donatario, donante. Me confirman, colegas. ¿Están ahí?
¿Se visualiza, colegas? A ver, antes de continuar, necesito saber si están ahí. Genial. Genial, Magali, muchas gracias. Empecemos, ¿ya? Acá tenemos el donatario, la universidad, y donante es la municipalidad. La municipalidad dice, ¿no? Suscribe un... le dona. Donar o transferir es lo mismo, ¿ah? Pero ya sé que para efectos presupuestales se le llama transferencia cuando es entre entidades públicas y se le llama donaciones cuando es entre entidad pública y una privada, ¿no? Pero para los efectos da lo mismo, ¿no? Condición de donatario y donante. Dicen, las partes contratantes han pactado una cláusula adicional de condición de la donación. Me están condicionando, ¿no? En esta donación. De la presente partida, la que consta de la escritura pública de donación, la cual dio mérito a la inscripción del acto indicado y en la que se estableció los términos siguientes. Acá está. La donación tiene como condición que la donataria, o sea, la que está recibiendo el inmueble, tiene como condición que la donataria, universidad, ejecute la obra, construcción de una ciudad universitaria, ¿ya? En el plazo máximo de 4 años, contados a partir de la fecha, pero en el supuesto caso que dicha obra no se llegue a ejecutar, en el plazo indicado, los predios de la presente donación se revertirá a favor de la donante, ¿no? Que es la municipalidad, que es la municipalidad. Evidentemente acá estamos frente a una transferencia o frente a una donación con condición, una condición, en la cual, si bien es cierto, estamos recibiendo un activo, ahí está, estoy recibiendo un terreno, pero tengo una obligación, pues, ¿no? Una obligación, no una obligación de pagar, ¿ah? ¿Ya? Porque si se dan cuenta, este asiento contable 15 contra la 2103 es prácticamente igual, ¿no? 15 contra la 2501, activo contra pasivo. ¿Ya? Solamente que esto de acá que ven acá es por una compra, ¿no? Y este de acá es por una donación. Este activo que te han donado está condicionado a que tú lo utilices en la construcción de un campus universitario. Caso contrario, si no, tendrás que devolvérselo a la municipalidad. Si tú construyes ese campus universitario, habrás cumplido con la condición que te dio el transferente. Y evidentemente esta obligación ya no será una obligación, sino será un ingreso. Es un ingreso. Quiere decir que este activo forma parte de tu patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Aumenta tus activos, aumenta tu patrimonio. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Finalmente, este activo forma parte de tu patrimonio, pero porque inicialmente cumpliste con la condición que te había dado, con la condición o la obligación que te había dado el transferente. Es una transacción sin contraprestación, ¿ya? Es una transacción sin contraprestación. Bien, entonces a estas condiciones que te ponen acá, simplemente se le llaman estipulaciones. ¿Qué son las estipulaciones? Son las reglas de juego que te ponen dentro de un contrato, ¿no? Condiciones sobre activos que te están transfiriendo. Acá les pongo los párrafos de la NIGSP, si quieren a mayor detalle, saber el contenido literal, pero finalmente es lo que les estoy comentando, ¿ya? Así que esto ya viene como cultura general, en el caso que ustedes quieran saber de este tema. Bien, esto es con respecto a los pasivos, ¿no? Necesariamente tuve que hablar de los pasivos para decirles que los pasivos representan una condición, pues, ¿no? Es una condición. Te condicionan a algo, ¿no? En este caso, a usar el activo correctamente para que te lo den de manera definitiva, ¿ya? Entonces, así como hay pasivos, el tercer concepto que les había comentado eran los ingresos, Bien, eran los ingresos, ¿ya? Y en el tema de los ingresos, creo que es mucho más sencillo y creo que es una transacción mucho más común en las entidades públicas, ¿ya? En las entidades públicas. Bien, ¿cómo funcionan los ingresos? Partiendo un poco, ayudándonos un poco de la definición, dice que los ingresos comprenden entradas brutas de beneficios económicos o potencial de servicios. Nuevamente se está repitiendo lo mismo, ¿no? Los ingresos comprenden entradas brutas de beneficios económicos o un potencial de servicio. Recibidos. Recibidos. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de que estoy recibiendo beneficios económicos o un potencial de servicios? ¿A qué me refiero, colegas? Perdón, o a qué se refiere la norma, ¿no? ¿A qué se refiere si estoy recibiendo beneficios económicos o potencial de servicios? ¿A qué se refiere? Por el chat, por favor. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué significa beneficios económicos o potencial de servicios? Se refiere al activo, ¿no?
Exactamente, se refiere al activo. Básicamente es eso, activo. Los ingresos en realidad son activos, pues, ¿no? Y como os digo, los ingresos hacen que aumente mi patrimonio. ¿Cuándo aumenta mi patrimonio? Pues cuando aumentan mis activos, ¿no? O también cuando disminuyen mis pasivos. Pero en este caso estamos hablando básicamente de la adquisición de activos, ya sea comprados, bueno, para este caso en la NIC-SP, regalados, ¿no? Regalados, ya, donados, transferidos, regalados. Si se dan cuenta, el asiento mismo los delata, ¿no? Miren, tienes un ingreso, ¿no? Claro, tienes un ingreso, 4301, porque tienes una cuenta por cobrar. Cuando vendes bienes, servicios administrativos, ¿no? Y cuando lo cobras en efectivo, esa venta de bienes o servicios administrativos, ¿qué pasa? Entra dinero a caja, ¿no? Y se genera un ingreso. Este dinero a caja, esta cuenta por cobrar, ¿qué cosas son? Son activos, ¿sí o no? El primero que representa una entrada de beneficios económicos, ahí está. El segundo representa también una entrada de beneficios económicos, pero finalmente ambos activos lo que hacen es aumentar mis ingresos. Los ingresos que ven acá son son la recepción de activos, ¿no? De cuentas por cobrar o dinero en efectivo. Pueden ser de otras cosas, ¿ah? Propiedad, planta, equipo, inventario, propiedades de inversión, pero finalmente, si están aumentando tus ingresos, quiere decir que están aumentando tu patrimonio. O sea, en este tipo de recepción de activos, no estás condicionado, como en el caso anterior, a hacer algo con estos activos. No al menos esa condición de devolver el activo si no lo uso para los fines que me entregaron inicialmente. ¿Ya? Porque acá estoy hablando con transacciones con contraprestación, pero en la sin contraprestación, miren, acá me han donado inventarios, me han donado propiedad de planta equipo, me han donado dinero, ¿ya? Y les digo que, y esto ha aumentado mi patrimonio. ¿Por qué? Porque miren, lo estoy registrando como un ingreso. Todo ingreso aumenta mi patrimonio. En el primer caso, en los primeros dos casos, perdón, estoy recibiendo inventario y estoy recibiendo propiedad de planta equipo. Ambos son activos, pero esos activos me dan básicamente potencial de servicio, lo que está acá, potencial de servicios. Y este activo, que es dinero en efectivo, ya, que es dinero en efectivo, lo que me da es un beneficio económico, lo que está acá. ¿Ven? Todo este universo son activos, o me da esto, potencial, o me da un beneficio económico. Entonces, cada vez que vean esta palabra, beneficio económico o potencial de servicio, básicamente lo que le están hablando es que le están dando un activo, ¿ya? Un activo. Eh, y nada, vamos a ver un pequeño caso ya para poder cerrar la sesión de hoy. Y justamente para poder revisar, disculpa un segundo. Eh, si ustedes quieren ver donaciones sin contraprestación, fácilmente lean, googleen convenios de cooperación institucional. Si pensamos recibir activos de otras entidades públicas o privadas, al menos de las públicas, cuando se transfieren, inicialmente tiene que haber un convenio, ¿no? Les dije, tiene que haber un convenio o una ley en donde se establezcan las reglas de juego o las estipulaciones. Ya, en este caso, váyanse a los convenios de cooperación institucional, ¿no? Institucional, en donde van a ver las estipulaciones sobre reglas de juego. Por ejemplo, ¿no? Acá está Minagri, Ministerio de Agricultura, firma un convenio de cooperación, ¿sí? Con una municipalidad, ¿no? Ahí está, convenio de cooperación. Acá están las reglas de juego, básicamente las reglas de juego, en la cual, perdón, ven lo siguiente, miren. Objeto del convenio, dice acá. Las partes, dice, hay una suscripción entre las partes que permite facilitar e impulsar el desarrollo agrario, ¿ya? En la cual la municipalidad, a través de la provisión de guano de las islas, que es recolectado y comercializado por Agro Rural a precio social para los pequeños agricultores. Este es un convenio de cooperación interinstitucional en donde el Ministerio de Agricultura le da a la municipalidad, me dan un 30 segundos, disculpen. Disculpen, problemas técnicos.
Bien, lo que les decía, ¿no? Hay un convenio institucional. Si ustedes quieren ver más convenios, googleen convenios de cooperación interinstitucional entre Minedu, Mincetur, todos los ministerios, ¿ah? Los ministerios, Ministerio de Salud, ya van a haber convenios de cooperación institucional, en este caso es en Minagri, con una municipalidad, ¿no? En la cual Minagri le va a proporcionar guano de las islas como fertilizante para las municipalidades, ¿no? Que finalmente se lo van a otorgar a sus agricultores, ¿no? Agricultores. Entonces, miren, acá algo curioso, en la cual dice lo siguiente: los compromisos de Minagri vienen a ser poner a disposición, ¿qué dice acá? Poner a su disposición en sus almacenes, ¿ya? Los fertilizantes, ¿no? Fertilizantes. Y por parte de la municipalidad, miren acá, por parte de la municipalidad, a ver, vamos a ver, este es Minagri, y por parte de la municipalidad dice lo siguiente: la municipalidad dice asume los costos del traslado del guano de las islas, ¿no? Ya asume los costos de transporte. Igual pasa con el Minedu, ¿ah? Cuando pasa con sus UGELs, el Minedu compra libros escolares y a su vez se los tiene que derivar o trasladar a las distintas UGELs, ¿no? A nivel nacional. Las UGELs le dicen, ¿sabes qué? Te vienes a Lima, corre con todos los gastos de transportes y llévate los libros, ¿no? Que te corresponden. ¿Entienden? O sea, te dono, pero tú asumes los gastos de transportes, ¿no? O algunos gastos necesarios para yo poder darte ese activo, que en este caso se llama los libros. Ya, si quieren ver este convenio institucional, acá les he puesto, es información pública. Ya, ahí les pongo por si acaso este, el link de acceso. ¿Ya? Veamos. Aparte de ello, también por acá, el hecho principal es, miren, si yo estoy dando fertilizante, el asiento contable sería este, ¿no? La municipalidad está recibiendo fertilizantes, y este sería el asiento. Suministros, ¿no? Suministros, ahí está. Proveniente de una donación, ¿no? Sería un ingreso para la municipalidad, donación de mercaderías. Que evidentemente, perdón, va a dar un potencial de servicio a la municipalidad, ¿ya? Igual, en el caso de que Minedu le haya dado libros escolares a las distintas UGELs, la UGEL que recibe esos libros va a ser suministros, ¿no? De enseñanza, que para la UGEL va a representar un ingreso, ¿no? En este caso vamos a poner donaciones de libros, ¿no? Pero si se dan cuenta, en ambos casos, lo único que está pasando es que se está recibiendo activos, miren, se está recibiendo activos, activos, pero que están supeditados a que la otra parte dé un buen uso o un uso correcto de acuerdo al convenio de cooperación a esos activos, ¿ya? En este caso, en esos convenios de cooperación institucional, no está esa pequeña regla de juego que dice, si no utilizas estos fertilizantes, si no utilizas estos libros, me los devuelves. Eso no va a pasar, ¿no? Pero si hipotéticamente pasara, no hay una sanción de que tú devuelvas los activos a quien te ha transferido, sino en este caso te van a caer una serie de sanciones administrativas, ¿ya? Por acá justamente uno de los párrafos lo menciona, miren, vamos a leer un poco de los párrafos, ¿ya? A ver, vamos a ver, por acá lo menciona en las estipulaciones, por acá lo tenía. Restricciones, ¿ya? Restricciones se llaman. Las restricciones a ver, vamos a leer un poquito acá. Dice, las restricciones sobre activos transferidos, ¿ya? No incluyen un requerimiento de que el activo transferido se devuelva al transferidor si el activo no se usa como se especifica. Por lo tanto, la obtención del control del activo sujeto a una restricción no impone a la receptora una obligación presente de transferir el activo a terceras partes, ¿no? En este caso al transferidor. Cuando una receptora incumple una restricción, cuando la que recibe incumple la restricción, es decir, oye, te estoy dando un fertilizante, te estoy dando libros, te estoy dando medicamentos para que tú lo distribuyas entre la población. Y si no, tú no haces o haces caso omiso a ello, ¿qué pasa? El transferidor puede tener la opción de tratar de conseguir una sanción contra la receptora, ¿no? Por ejemplo, llevando el asunto a juicio o a otros tribunales o mediante un proceso administrativo, tal como una directiva, tal como una directiva de un ministro de gobierno a otra autoridad o de otra manera. ¿Ya? O sea,
hay sanciones administrativas si en caso tú incumples con darle un uso de acuerdo a lo que te han estipulado, ¿no? En el contrato de cooperación institucional. Esa restricción, se dice restricción porque básicamente lo que está haciendo el transferidor es restringirte el uso que le vas a dar al activo que te ha enviado. Pues eso se llama restricción. En el anterior caso habíamos hablado de una condición, porque la transferencia del activo estaba condicionado a que tú lo uses, pero si no utilizabas, lo tenías que devolver. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro contrato? Es que en el primero tenías una obligación, ¿no? De devolver si en caso no utilizabas el activo correctamente. En este caso, en la de restricción no estás obligado a devolverle, pero si tienes una sanción administrativa o similar, si no le das un uso correcto o restringido al activo que te están transfiriendo, ¿ya? Por ejemplo, una remesa típica de una entidad pública vienen a ser los traspasos y remesas recibidas del Tesoro Público, ¿no? Esto ya lo vimos ya en las clases anteriores, en la cual les decía, por ejemplo, cuando ustedes reciben una remesa del Tesoro Público, ¿ya? ¿Para qué les envía el Tesoro Público la plata? Para que ustedes puedan pagar a sus proveedores, ya sea en la atención de gastos corrientes o gastos de capital, ¿sí? Pero normalmente esa plata que el Tesoro Público les envía es porque ustedes inicialmente han hecho en su SIAP un registro de la fase del devengado, ¿no? En donde registran a quién la han comprado, por qué clasificado lo han comprado, qué importe han gastado en ese proveedor y le piden plata al Tesoro Público. El Tesoro Público les envía plata, pero básicamente ustedes ven la plata cómo llega a sus cuentas y de sus cuentas sale a la cuenta del proveedor. O sea, es una transferencia de un activo, en este caso dinero, de parte del Tesoro Público, que lo ven llegar a sus cuentas y van de frente a la cuenta del proveedor. Su uso es restringido, ¿no? Restringido. ¿Por qué? Porque está restringido solamente para el pago al proveedor. No es una transferencia con condición, ¿no? O sea, no está condicionada a que si no usas el dinero me lo devuelves, ¿ya? A ver, creo que hay un audio que se está colando por ahí. Y bueno, eso sería una de las definiciones relacionadas con justamente transferencias sin contraprestación sujetos a una restricción o una condición. En el primer caso, cuando vimos una condición, hablaba de una municipalidad que le otorgaba a la universidad un terreno, ¿no? Al parecer, estos contratos con condición normalmente se utilizan en transferencias de activos de mayor envergadura, ¿no? De mayor materialidad. Entonces, evidentemente el transferente tiene que cuidar sus intereses, ¿no? Por eso que te pone tu regla de juego. Si no utilizas el terreno que te estoy dando, pues me lo tienes que devolver, ¿no? Me lo tienes que devolver, sujeto a una condición. En los demás casos, por ejemplo, en el caso de que, no sé, Minagri pasa fertilizantes a, a la municipalidad para que lo utilicen sus agricultores, pues se ve el contexto en que no hay otra más que la municipalidad reciba esos fertilizantes y en automático les da a sus agricultores, ¿no? Y estas en el acto lo comiencen a utilizar. O sea, su consumo es corriente, ¿no? Pero normalmente cuando te transfieren activos no corrientes, el uso de ese activo no corriente es a largo plazo, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que ponerle condiciones a largo plazo. Son transferencias sujetas a una condición. Si fuera sujeta a una restricción, normalmente son bienes que van a ser consumidos al corto plazo, como es, por ejemplo, el dinero que te envía el Tesoro Público, ¿no? Te envía el dinero solamente para que lo veas, porque a los pocos segundos viaja a la cuenta del proveedor para atender un gasto debidamente ya delimitado, ¿no? Debidamente ya identificado, que puede ser un gasto corriente o un gasto de capital, que tú lo has informado inicialmente al Tesoro Público a través de la fase de devengado, ¿ya? Entonces, estas son una de las transacciones más comunes que justamente vemos en las transacciones sin contraprestación, que vienen a ser justamente las remesas que yo recibo del Tesoro Público. Pero así como ya para terminar esta parte, colegas, así como nosotros recibimos plata del Tesoro Público, verán ustedes que a fin de año, a partir de este año 2023, ustedes van a revertir su saldo de balance al Tesoro Público. Si ustedes están revirtiendo plata al Tesoro Público, para el Tesoro Público, esa recepción de dinero de parte de todas las unidades ejecutoras correspondería a una transferencia sin contraprestación, ¿sí o no?
todo el mundo, todas las unidades ejecutoras que tienen saldo de balance le están transfiriendo dinero al Tesoro Público. El Tesoro Público ya verá qué hace con ese dinero, ¿no? Pero básicamente para el Tesoro Público, esas remesas de dinero por saldo de balance, esas reversiones de saldo de balance para el Tesoro Público representarían una, una transferencia sin contraprestación, una transferencia de parte de las unidades ejecutoras sin contraprestación, ¿ya? Entonces estaría dentro de este universo de transacciones sin contraprestación. Bien, ya para terminar, así como hay estas transacciones sin contraprestación, como ya les he mencionado, con condición o con restricción, también tenemos otras que son del tipo multas, con donaciones de deuda, legados, donaciones, bienes en servicio, bienes en especies. ¿Ya? Otras de las transferencias sin contraprestación que van a ver comúnmente son las penalidades que ustedes ejecutan, las cartas fianzas o las retenciones que ustedes ejecutan, ¿no? Por ejemplo, ustedes le pagan a un proveedor, le pagan 100, pero le cobran una penalidad de 20. Esos 20 que ingresa a las arcas de las unidades ejecutoras son ingresos sin contraprestación, ¿no? Porque provienen de una penalidad. Si a un proveedor tú le pides una carta fianza, él te incumple con el contrato, tú le tienes que ejecutar su carta fianza. Va a haber una entrada de dinero, ¿no? Sin contraprestación, porque estás recibiendo plata del proveedor y a cambio tú no le estás dando nada a ese proveedor, porque básicamente lo que estás haciendo es sancionándolo, ¿no? Sancionándolo. Entonces, la ejecución de cartas fianzas, las penalidades o los depósitos en garantía que tú ejecutas a favor tuyo y en contra del proveedor también serían ingresos sin contraprestación. Una buena ayuda, colegas, para saber qué tipo de cuentas contables están relacionadas justamente con las transacciones sin contraprestación, es revisando el plan contable gubernamental, en las cuales, miren, las cuentas contables que están relacionadas con la NIC SP23. ¿Ah? Lo he rescatado justamente del plan contable, ¿no? Pero básicamente son la cuenta 44, 45, 54 y 55, ¿ya? Son las cuentas contables de ingresos, ingresos y gastos de transacciones sin contraprestación, ¿ya? Ahí están todas las donaciones, transferencias, multas, subsidios, subvenciones, ¿no? Condonaciones de impuestos, todo tipo de transacciones sin contraprestación, que les puede servir justamente de guía para saber si están dentro del universo de la NIC SP23. Bien, eso es ya para terminar, esto es parte de la temática que se va a tratar en el curso ya en el mes de enero, los primeros días de enero, referente a la NIC SP23. Hay más temas por revisar en realidad, sencillos, pero se tienen que revisar, por ejemplo, relacionados acá con el tema de las multas. Las multas tiene toda una historia de las multas que imponen distintas entidades públicas, Mincetur, acá tengo una, Ministerio de Cultura. En realidad le estoy poniendo todas las temáticas que he visto en mi época de integrador en las distintas unidades ejecutoras que visité. ¿Ya? Acá tengo las multas de 3 ministerios, cómo se ejecuta, cómo se contabiliza. Evidentemente es una transacción sin contraprestación, los ingresos que provienen de las multas, las condonaciones de deuda, ¿ya? Los legados que ven acá, los regalos, donaciones, incluyendo bienes en especie perdón, incluyendo servicios en bienes y en especie, ¿ya? Hay una casística también aparte. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, quieren construir un hospital en alguna ciudad del país, tienen materiales, ¿ya? Tienen los materiales, pero no tienen la mano de obra. Entonces los comuneros, ¿no? de ese lugar se reúnen y ponen la mano de obra. Esa mano de obra que aportan para construir la posta médica o el centro educativo son los servicios en especies. Ese servicio en especie evidentemente constituye un ingreso adicional gratuito para la unidad ejecutora que está favoreciéndose, ¿no? Con las horas hombres de los comuneros. Y así hay una serie de conceptos relacionados con servicios en bienes y en especies. Donaciones, el Estado, por si acaso, recibe donaciones. Mire, por ejemplo, acá había un caso. Presidente italiano fue nombrado huésped ilustre de Lima, visitó el Panteón de los Próceres y regaló al país un cáliz de oro. Yo estuve en su momento estuve en la unidad ejecutora de despacho presidencial, donde está el presidente, y él cada vez que hay un nuevo presidente, los presidentes reciben un regalo de parte de los mandatarios, ¿no? Que vienen a saludarlo por por haber ganado la candidatura, ¿ya? Esto, por ejemplo, se le llama, ¿cómo se le llama? Corcovado, ¿no? El Corcovado que tenemos en Chorrillos. Este es un monumento que tenemos acá en Chorrillos, en Lima, que también es un regalo, ¿no? Del gobierno brasileño y que también debe tener una un registro contable, ¿no? Un registro contable como una donación.
Así como hay donaciones, condonaciones de deuda, regalos, legados, tenemos los famosos impuestos. Sin los impuestos, evidentemente, entra a tallar la SUNAT. En la SUNAT, si queremos saber impuestos, lo primero que tenemos que saber es un poquito acerca del código tributario, ¿ya? De cómo funciona la captación de los impuestos por parte de la SUNAT, cuál es el asiento contable que ellos realizan, en base a qué ellos realizan su registro de ingresos, de cuentas por cobrar, por concepto de impuestos, cómo cobran sus multas, ¿ya? Qué hacen con los bienes que decomisan, que embargan, que incautan y que los donan a otras unidades ejecutoras, llámese vehículos de transporte, por ejemplo, cuál es el registro contable, que también son transacciones o están dentro del universo de transacciones sin contraprestación, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, no, nada más. En realidad hay varias temáticas relacionadas con la NIC SP23. He tratado de rescatar para el curso que se va a tratar en enero, las más, se podría decir, las más comunes, las más vistas, así, vistas en las unidades ejecutadas que he visitado. Y nada, esto era más que todo lo que quería comentarles acerca de la NIC SP23. Espero les haya gustado. Ya en los próximos días, 3, 4 días más o menos, les voy a hablar un poco más acerca de la NIC SP19, que vienen a ser provisiones, activos y pasivos contingentes, que también tiene toda una historia por sí. Y nada, espero les haya gustado la sesión del día de hoy. No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda respecto a la clase del día de hoy. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Sí, Mi universidad maneja este tipo de ingresos sin contraprestación. sí. Eh, lo que pasa que al cierre del año, normalmente esos contratos tienen vigencia de un año, lo cual generalmente siempre se amplía a 3 meses más, incluso por el tema de la pandemia. Tenemos contratos todavía que no hemos cerrado de 2019. ¿De qué tipo? Es, eh, transferencias en efectivo. Ah, ok. ¿Ya? ¿De parte de qué? Eh, ¿De una entidad del Ponte, gobierno central? Ah, ¿perdón? sí, nacionales. Ah, ok. Ya. Lo que pasa es que nosotros conciliamos con estas entidades. Por Sí. ejemplo, son gastos ejecutados que se han dado, por ejemplo, en el 2019, 2020, que recién nos están dando la conformidad este año. Entonces, Ya. nosotros le hemos estado manteniendo en la 2501 como pasivo diferido y recién a medida que, por ejemplo, nos están dando la conformidad, porque eso dice, ¿no? Cuando cumplan la condición, recién nosotros podemos reconocer como ingresos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es que reconocer esos ingresos, pero esos gastos han sido ejecutados en el 2019 y 2020. Mi consulta es, ¿está bien lo que se está haciendo? Y otro que al momento de presentar los estados financieros, al clasificar como activo no corriente o corriente, en un principio solo tiene vigencia de un año, sin embargo, por distintos temas se ha ido ampliando, ampliando, se reconocería como no corriente, ya que pasa el año, ¿no? Claro, en realidad tu temática es bastante interesante, bastante interesante. Menos mal que tu pregunta está grabada, así que voy a estudiarla bien, pero me interesa bastante. En realidad sí tengo la respuesta, ¿ya? Pero más que todo envolviendo un poco en el hecho económico, ¿ya? Yo supongo que tú primero recibes, en base a un convenio, recibes un dinero, ¿no? Un dinero que seguramente lo contabilizas, no sé, un 1101, y como tú dices, está sujeto a una condición, ¿no? Está sujeto a una condición. Ahora, evidentemente con ese dinero tú comienzas a gastar, ¿no? Pero para gastar tú necesitas informe de conformidad. Asumo que debes hacer, cuando gastas, esto, pues, ¿no? Gastas, haces 53, es un ejemplo así de hacer, ¿no? Y después lo que haces es, tienes una deuda y esta deuda lo pagas con la plata que justamente has recibido acá inicialmente, ¿no? Asumo que es esto. Pero al cumplir ya la condición, es decir, a utilizar este activo, pues esta condición ya la cumpliste, ¿no? La condición que está acá, la obligación que tienes acá, el compromiso, entonces asumo que haces esto. A ver. Ahora, sobre esto recién ahí vamos a hacer las preguntas, ¿no? 2501 contra la cuenta 45, se me ocurre. Supongo que harías en ese procedimiento, ¿no? Si mal no me equivoco.
Sí, bueno, 25 contra la 44. 44, ok, perfecto. Ya. Bajo esas reglas de juego, Magali, ¿cuál es el asiento que te faltaría o cuál es lo que se está omitiendo inicialmente? No, sino, claro, hago tal cual. Bueno, en caso de las transferencias, al reconocer, esas transferencias son vía web, entonces viene automáticamente ya contabilizado, ya determinado la 1101 contra la 44. Lo que hago yo es mensualmente o cuando haya transferencias reclasificar, ¿no? Reconocer la 25 y revertir el ingreso porque todavía no lo estoy considerando. Sin embargo, como son transferencias de años anteriores, yo lo voy arrastrando hasta la 25 y recién, por ejemplo, en el 2022, recién he podido reconocer ingresos, pero ya de gastos que yo ya había hecho anteriormente, o sea, en el 2019, 20. Ah, ya, entendí, entendí. Pero mi pregunta inicial es, cuando tú recibes el dinero, ya sé que automáticamente genera un asiento contable, pero ¿está registrado así o está registrado a la cuenta 44 estos ingresos? 44. Sí. Mm, ya, ahí estás haciendo creer, perdón, estás haciendo ver de que el dinero que recibes ya forma parte de tu patrimonio, ¿no? Cuando en realidad no es Claro, así, pero porque el todavía, mismo mes que hacen la transferencia, yo reclasifico vas a hacer la revierto reclasificación la del 44, así, exacto. Ujú. ya. Hasta esta parte está al día, está registrado en su momento, estos asientos contables, cada vez que recibes el dinero, lo reclasificas. Eh, Hay algunos anteriores, claro, que les he reclasificado posterior porque hemos estado llevando, digamos, no tan adecuadamente. Sin embargo, ya cuando hicimos la consulta al MEP, nos indicaron claramente cuál era el procedimiento de reconocimiento y todo eso. Claro, Y ahora estamos, si lo haces, no, bueno, sí. no, con la 34 ninguna todavía, pero la duda era que si yo reconozco el ingreso de gastos que yo he ejecutado en años anteriores, o sea, ¿estaría correcto? Esa era mi duda. Estos gastos, por ejemplo, de la 53 contra la 21, son supongamos, del 2019, pero Y, en la los, y recién lo estás registrando ahora. recién lo estoy registrando ahora porque recién tengo la conformidad, el cumplimiento, digamos, de la condición, Ah, porque ya, quien me, quien me va a reconocer que estoy cumpliendo es la entidad transferente. claro. En este caso sí son gastos de ejercicios anteriores, ¿no? Esto de acá, no podrías registrarlo tú como gastos del ejercicio. Estos gastos que está acá. Pero esos gastos ya se dieron en su momento. ¿Y y lo registraste en su momento? ¿Así? No, ¿no? Claro, claro. Sí, lo O sea, registraste los gastos ya se registraron, se ejecutaron. Simplemente voy al último asiento, ¿no? De la 25 contra la 44, que es así, recién la estoy registrando este año. Ah, ya te entendí ya. O sea, claro, esto se registró sí en su oportunidad, pero esta debiste haberlo registrado justamente en el momento que se ejecutaron los gastos, pues, ¿no? Pero lo estás registrando en años posteriores. Sí, porque recién tengo la Ah, conformidad. ¿y cómo es posible de que en el 2019 se haya registrado un gasto sin conformidad, me quieres decir? No En me su momento. refiero a la conformidad por el gasto. Me refiero, por ejemplo, el contrato establece de ejecución por cada hito, que Ya. cada hito comprende, por ejemplo, 5 o 6 meses de ejecución. Para esos 5 meses de ejecución, el CITE o el órgano que se encarga de la ejecución de estos gastos presenta informes, reportes, todo. Y la otra entidad le tiene que dar el ok, por ejemplo, a todos esos gastos. Ah, ok. Te destina para tal cosa, ok, cumpliste o no cumpliste o simplemente te observa y no te pasa ciertos gastos. Es como una rendición, digamos, de viático. No, Eh, sí te entiendo, claro. Y al final, ¿y tiene un Hay plazo para poder rendir esa documentación técnica? sí hay plazos, pero se han ido ampliando. Mm, Entonces pasa de un periodo a otro periodo. La ejecución claro. del gasto hasta Yo el creo que si en las 2019. reglas de juego, dentro de las estipulaciones, te dan un plazo, por ejemplo, de 6 meses para poder regularizar su documentación,
dando conformidad a lo que se ha ejecutado, ¿ya? Y si hipotéticamente, no sé, el gasto se ha registrado en diciembre, ¿ya? Diciembre de 2019, ¿sí? Ujú. Ya, ok, entonces tu asiento contable de gasto, efectivamente, la documentación lo tienen que revisar y también decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, he gastado en diciembre de 2019, pero esta conformidad llega, no sé, se me ocurre, ¿ya? En abril 2020, ¿ya? Ujú. Entonces, ahí tranquilamente, claro, ahí es tu asiento contable de cumplimiento de la condición, ¿no? De la condición que se está dando. Pero si este cumplimiento de la condición recién se va a reflejar en un año posterior al plazo que estaba establecido en el contrato, se me ocurre, ¿no? En enero 2021, ¿ya? Entonces ya no sería, sería una regularización, ¿no? Sería una regularización acá, en este caso. O sea, por eso habría que ver el contrato. Si el contrato dice que tienes, así como la rendición de viáticos, ¿no? Tienes 10 días hábiles para poder rendir. Si en el contrato dice tienes 10 días, perdón, se me ocurre, ¿no? 6 meses para poder rendir los gastos ejecutados, ¿sí? Si desde la fecha en que se dio el gasto hasta la fecha en que estás haciendo las conformidades, han pasado los 6 meses, tranquilamente podrías hacer este asiento contable. Así la rendición, perdón, así la conformidad haya sido con un año posterior a la fecha en que se ha hecho el gasto, ¿ya? Porque finalmente este asiento contable representa el cumplimiento de la condición, ¿no? Y la condición tiene un plazo hasta máximo, para este caso, ¿no? Un plazo máximo de 6 meses para poder regularizar. Pasado este tiempo, ¿ya? Y si corresponde a un periodo posterior, a un año posterior, yo creo que ahí sí sería un retraso del registro de la información de ingresos, ¿no? Ya no sería contra una cuenta 44, sino contra resultados acumulados, ¿ya? Pues habría que verlo más al detalle. De manera particular, bueno, creo que tienes mi número telefónico, ¿no? Para poder ver las Le- condiciones dentro, este, dentro, dentro del, dentro del contrato. Sobre eso podríamos ver si efectivamente el registro está dentro del plazo o fuera del plazo, ¿no? Y afectase la cuenta de resultados acumulados. En realidad, la norma no habla mucho acerca de de estas conformidades, del cumplimiento de la condición a destiempo, ¿no? ¿No? Pero habría que ver mm, cuál es el impacto en los estados financieros, sobre todo en el F2, en el estado de gestión. claro, porque esos, por ejemplo, esos contratos, o sea, hasta ahorita siguen vigentes porque por el tema de la pandemia hubo ampliación, entonces, todavía se siguen ejecutando incluso esas transferencias que se dieron Mm. en años anteriores. Sí, en el tema de contrato sí me parece que está vigente, no, no hay un problema, pero en el tema de este asiento contable, más que todo está relacionado con el cumplimiento de la condición, ¿no? Y acá ya prácticamente la condición se ha cumplido, ¿no? Pienso, se ha cumplido la condición, que es ejecutar el dinero que te han enviado, ¿no? El resto, que tú me dices que es darle el informe de conformidad a la ejecución del gasto, pero pienso que es un trámite meramente administrativo, ¿ya? Administrativo. Incluso me atrevería a decir que apenas tú gastas acá en el devengado, ya deberías ir haciendo el asiento contable del cumplimiento de la condición, al margen de que la conformidad de ejecución del activo utilizado se utilice, se haga con meses posteriores, ¿no? Apelando un poco a la realidad económica. Pero como te digo, habríamos que verlo ya de manera interna, para ahorita tengo que cerrar esta sesión, para poder mejor qué es lo que dice el contrato al respecto. Ok, Perfecto. Genial. Más bien muy agradecido muchas por tu gracias. pregunta, me parece bastante interesante. En realidad no se encuentra mucha casística referente a contratos, colegas, en contratos con condición, ¿no? Normalmente son con restricción. ¿Ya? Bien, bien, colegas. Espero les haya gustado la sesión del día de hoy y seguimos en contacto. Gracias a todos por su participación.